Bienvenidos, bienvenidas a este episodio final en el cual trabajaremos un poco más respecto al tema de hijos parentales, que es un temazo que van a tener también la oportunidad de verlo con unas psicólogas muy expertas en este tema, pero que es importante que tengan quizás un poco más de conocimiento para que aprovechen y saquen el mayor beneficio en cuanto a conocimiento, ¿ok? Entonces voy a iniciar. Tu hijo, tu espejo. Los temas que vamos a tratar es hijo parental, amor incondicional, la oración, la aceptación, conectar por contacto físico, por cartitas, por mensajes, eh, para profundizar en cuanto a la conexión o muestras de amor, les insto a que ustedes puedan ver o ampliar el lenguaje de amor, el libro de los 5 lenguajes de amor de los niños, en este caso que es ya el final. ¿Ok? En cuanto a oración, antes de que ustedes crean que esto va a ser un tipo de religión o algo así, no tiene nada que ver con ello, más bien quédense hasta el final, desen la oportunidad de verlo todo para que vayan entendiendo cómo lo maneja la autora. ¿Ok? Me he tomado la molestia, quizás por un lado, muy, muy honrada por esa acogida al tema de hijos parentales. Los hijos parentales son aquellos hijos que por varias causas, entre ellas quizás por divorcios, por separaciones, quizás por temas como, por ejemplo, que uno de los padres tienen discapacidad o quizás necesitan una ayuda extra. Eso hace que los padres cojan me les estoy yendo, creo, denme un minutito que me les fui de la cámara. Ahí fue, listo. Entonces, cuando los padres no pueden cumplir con su rol, a veces juntos, no siempre cuando están separados, cuando están divorciados, no siempre sucede esto, pero a veces también cuando los padres son un poco inmaduros, los niños o adolescentes asumen esta carga, incluso a veces hay niños de 4 años asumiendo la carga de hijos parentales. ¿Por qué? Porque observan que quizás esta mamá, este papá, no puede cumplir su rol y les da este rol extra a los hijos. Frases como mamá o papá se separaron y les dicen, ahora eres el hombrecito de la casa. No, esas frases cargan a los niños como si ellos tuvieran un rol de pareja de sus padres y a la larga ocasionan problemas en cuanto a sus relaciones con sus parejas, que ya vamos a ver. Entonces, es un tema súper fuerte en el cual no es que los niños lo saben o los adolescentes saben que están siendo hijos parentales, sino que de una manera muy sutil se da dando estas responsabilidades como si fuera una pareja. Se le cuenta los problemas de pareja a este hijo muchas veces tiene que estar en la mitad intentando sobrellevar esta carga, a veces también se les asigna el rol de cuidador de sus hermanos, entonces tiene esto de dar permisos, de decir así no se deben deportar, y obviamente como quedan al cuidado de una persona que aún no está lo suficientemente madura para poder cuidar, pasa el problema de que ellos comienzan a tener dolores de cabeza. Ojo, no todos los síntomas corresponden a este tipo de personas. A veces también hay por otras causas, pero los hijos parentales tienden a tener dolores de cabeza, tienden a tener otros síntomas, como por ejemplo, suelen también estar relacionados con el hecho de que están malhumorados, irritados siempre. ¿Por qué? Porque están llevando un rol que no les compete. Aparte de hijos, dejan de ser hijos y comienzan a ser visto para cubrir las necesidades del adulto que no está o del adulto que no es lo suficientemente maduro emocionalmente, físicamente, eh, o porque tiene una discapacidad, una enfermedad, lo que sea. Y comienzan estos niños a llevar el rol de parejas, estos hijos parentales, por eso viene el nombre, vienen a ocupar un rol de pareja. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas, estos chicos en la adolescencia, comienzan a asumir este rol de hijos parentales?
se les dice, se les premia, la sociedad a veces dice que supuestamente son más maduros, más conscientes y comienzan a cuidar a mamá, como si mamá necesitara este cuidado, o sea, comienzan a verla como pareja. Es tan importante, tan importante considerarlo, porque luego estos roles autoimpuestos, si bien es cierto, tienen la ventaja de que se le da carta libre para que el hijo haga y deshaga en cuanto a tomar decisiones de pareja como si fuera adulto, también el hijo comienza a abrumarse porque obviamente está más irritado porque ese rol no le compete, no le corresponde. ¿Ok? Eso hace que muchísimas veces ya cuando son adultos o incluso siendo adolescente, creen que se deben de hacer cargo de sus papás y los comienzan a ver con ciertos sentimientos de minusvalía, como que ellos no son capaces y obviamente se arma una relación súper compleja y cuando ya crecen, estas personas tienen aún mayor cantidad de problemas con sus parejas, puesto que ellos es como que están atados en un cordón invisible a que ellos cumplieron ese rol de pareja de sus papás, de su mamá o de su papá, cumplieron el rol de pareja y el rato que se casan, comienzan a tener esos problemas eh, con sus parejas y cuando se llegan a divorciar por lo general, vuelven a ocupar el mismo rol que dejaron. Vuelven a vivir con el papá, vuelven a vivir con la mamá, y ocupan este rol. Muchísimas veces este rol es tan abrumador que a veces escogen religiones como ser sacerdotes, en el cual obviamente de una u otra manera salen de este rol de papás que, bueno, salen de esta figura de hijos parentales y de esta manera pueden como librarse de la opresión que sienten de tener el cuidado, ¿no? Entonces, muchísimas, no todas las personas que hacen sacerdocio están dedicados a eso, pero muchos están orientados por estos roles que nunca se solventaron, que no se sanaron y que obviamente van como lastre cargando a sus relaciones actuales. Entonces, esta carga puede ser con un niño de 4 años que cuida a su mamá, como un niño de 8, o puede ser como un adulto de 65 que sigue siendo un hijo parental con un rol que nadie lo ha liberado, no lo ha sanado. Eso es súper importante. ¿Cómo gestionarlo? Primero es identificarlo. Si yo me identifico con que a mí se me asignaron roles de pareja, yo era el que lidiaba aquí entre mi mamá y mi papá, yo me sabía todo lo que pasaba en la casa, yo tenía que cuidar a mis hermanos. A veces se pasa con los hermanos mayores, otras veces no. Entonces, como que el hermano mayor está a cargo de los hermanos menores, es como que si fuera el adulto a cargo, pero realmente no tiene esa madurez. Entonces, es importante saberlo. Si es que está pasando, es muy cruel que un niño de 4 años tenga que cuidar a su mamá. Si eso ustedes han notado que están haciéndolo con las personas que están aquí o si es que conocen a alguien y han notado, una de las cosas claves es decirle, pedir ayuda, buscar ayuda, decirle, por ejemplo, yo voy a ir a mi terapeuta, Martita me va a ayudar para que yo esté a cargo. Entonces, cuando mi hijo quiere solucionarme el problema, yo le digo, a ver, tú eres mi hijo y yo estoy a cargo. Parece que últimamente no podía con la responsabilidad de cuidarte, pero yo soy la persona que está a cargo de tu educación, a cargo de estas cosas, de lo de acá, y yo voy con Martita para que me ayude, por ejemplo, a veces cuando los esposos, cuando las personas o cuando las exparejas se van, se los trae a la cama y el niño inconscientemente asume ese rol de cuidador, ¿sí? Lo que no podemos hacer es que nuestros hijos nos cuiden porque nosotros somos los llamados a cuidarlos. Entonces, si yo tengo mucho miedo de dormir sola, debo de trabajar mi miedo y no hacer que mi hijo venga a mi cama porque me quiere cuidar, porque yo necesito que me cuide, ¿sí? Es súper clave esto porque, o sea, si lo traigo porque realmente él tiene el miedo, no tengo problema, pero si realmente de la raíz de donde sale es mi temor no sanado, no gestionado, mi hijo está cuidándome a mí y esa carga de cuidador no la debe tener un niño de 4, de 5, de 3, de 6 años, ¿ok? De 8, de 10. Ningún niño debería de tener este rol de ser la pareja de su papá, de su mamá, porque obviamente estos hilos hacen que cuando ya tengo una relación de pareja, se lastime muchísimo. Ok,
Una vez que ya tengo identificado, la edad va a variar muchísimo el tratamiento psicológico que pueda recibir la persona, si es niña, si es adolescente o si es adulto, porque obviamente muchas personas que ya son adultas creen que tienen el problema de pareja, pero realmente a veces es el rol que nunca soltaron y enseguidita apenas se divorcian, o sea, incluso podrían pensarlo ustedes, sería bueno que hagamos este ejercicio. Si yo me llego a separar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a continuar con mi vida o me voy a ir a mudar otra vez con mi mamá o me la voy a traer a mudarme con ella? ¿Cómo me estoy gestionando? Ok, es importante reconocer qué rol y sobre todo porque ir viéndonos puede doler un poco. Entonces, los efectos, como les decía, es que a veces traemos estos problemas a nuestras parejas porque tenemos como una fidelidad invisible al rol que ocupamos durante años con, con nuestros papás. ¿Ok? Y para eso es importante, una vez que he identificado, buscado ayuda y sé qué edad tengo, porque si es muy pequeño, obviamente voy a necesitar la asesoría de otra persona, no tiene esa conciencia, pero si soy adulto y he sido hijo parental, puedo ver los efectos en mi relación y cómo cuando pienso en separación estoy de una anclada a volver donde mi mamá o mi papá para poder sanar, ¿ok? Si he hecho mal esto y le he estado diciendo a mi hijo esto como si fuera mi hijo parental, recuerden, si es que una pareja se va, no se queda el hijo a cargo, no es el hombre de la casa, no. Él no es el hombre de la casa, él no es la mujer de la casa, ¿ok? El amor incondicional. Es importantísimo, importantísimo. Una historia que nos trae la autora que marca mucho el hecho de que ella estaba en un lugar médico esperando su cita cuando ve una nena que tenía el rostro bastante desfigurado, deformado, no sabe qué exactamente le sucedía a esta nena, pero es importante y es considerable como la forma en la cual psicológicamente visto, por toda su afección física, podría creerse que debía ser una niña retraída, con quizás un grado de resentimiento, pero muy por el contrario, una niña muy alegre, muy interactiva, en la cual estaba preguntándose, preocupada, muy empática por el resto de gente, que le duele. Entonces, en esta interacción, ella decía, ¿por qué no cumple el patrón si físicamente podría verse afectada psicológicamente por la malformación que ella tenía en su rostro? Entonces, después observa a su mamá y allí entendió que su mamá la veía con tanto amor, como ese amor que no necesita un prototipo, que no necesita un lineamiento de cómo debería de ser el hijo, la hija, para ser amado. Entonces, ella al verla dice, yo me propuse, dice, no tenía una mayor educación en la persona. Y esto es muy interesante porque a veces creemos que cierto grado de cultura o cierto grado de conocimiento nos hace diferentes. Al contrario, la empatía, el don, la parte emocional muchísimas veces no está interrelacionada con el conocimiento. ¿Ok? Entonces, ella nos dice que ella quisiera o ella se propuso ser como esta mujer que veía a su hija con tanto amor como ella no había visto antes. Entonces, qué lindo saber que nuestros hijos deberían de ser vistos con ese amor. No sé si ustedes aún, cuando ven a sus hijos, recuerdan como cuando se los pasaron, cuando se los entregaron, cuando ustedes imaginaban que podían ser cualquier cosa, astronauta, podría ser lo que quiera en su vida. No hablaba, no caminaba, no corría, no se movía, pero ustedes podían soñar despiertos que ese niño o esa niña iba a hacer todo lo que se propusiera en su vida. No hacía absolutamente nada, ni siquiera hablaba. Y ustedes ya creían eso. Y los veíamos con tanto amor. Y sucede que a medida que los hijos van creciendo, quizás porque por cualquier situación que no nos agrade, quitamos o retiramos este amor. Entonces, es importantísimo que el amor incondicional no se vea afectado. Y esto no quiere decir que vamos a vivir en una eterna felicidad en la que todo el día nos tenemos que estar sonriendo. No, puedo estar en desacuerdo con mi hijo, puedo no estar eh, de acuerdo con que le pegó a alguien, con que hizo algo, pero no le retiro mi amor. La única vez que este ser humano, que es mi hijo,
va a recibir amor incondicional es cuando es niño y necesita un amor incondicional, porque cuando crezcan van a exigir ese amor a sus parejas y nuestras parejas no están para darnos ese amor incondicional que nuestros padres no nos dieron. Entonces es importantísimo entender que mi hijo no vino a cumplir mis expectativas, pero que el amor sí cura. Y cuando el amor cura, cuando sale de donde, yo puedo poner la asertividad y decir, ok, son las reglas comunes, yo puedo ser honesta y decirte estoy enojada contigo, no estoy de acuerdo con que le hayas pegado a tal niño, no estoy de acuerdo con que hayas hecho tal cosa, pero te amo. No estoy de acuerdo en esto y vamos a tomar medidas al respecto, pero mi amor no disminuye. Es importante saber que el problema no es el niño, sino que el niño me trae problemas. Y eso me dice el amor incondicional, me dice, porque el amor lo cura todo. Entonces, el amor lo cura y eso nos determina que cuando vemos a la gente con lentes de amor, podemos ver lo mejor de esas personas. Y qué lindo que, que podamos guiar desde el amor. Para poder guiar desde el amor necesitamos la aceptación, que la aceptación es una acción que no es pasiva, es una acción muy activa en la cual sé lo que hay, sé que mi hijo no tiene que ser el mejor de la clase para que yo lo ame. Es decir, que si no se sacó 10 en el examen, si es que no se sacó 100 en el examen, si es que no ganó la medalla olímpica de natación o si no ganó la medalla olímpica de danza, ¿voy a dejar de amarlo o quererlo menos? Pues no. La aceptación es saber que mi hijo va a tener ciertas cosas en las cuales se destaque más y ciertas cosas en las que se destaque menos. Pero, ¿cuándo puedo aceptar? La autora nos regaló un valioso inicio. Dejó el amor para el final para saber que el amor y la amargura no pueden convivir en el mismo saco. Si yo estoy amargado porque mi hijo, yo tenía una expectativa muy alta, porque quería que mi hijo resuelva mis problemas, porque yo quería que mi hijo haga lo que yo no pude hacer, que mi hijo solucione lo que yo no he podido solucionar, porque quizás siento envidia de mi hijo, porque cuando me proyecto o hago esta proyección, probablemente se me dificulte llevarme bien con mi hijo. Entonces, todas estas cosas que yo las niego y no las acepto, todas esas cosas dificultan a que el amor pueda sobresalir y obstruyen o tapan o las llenan como que digamos como de un adhesivo. Ustedes, no sé si alguna vez cuando han comprado una fruta viene con un adhesivo, ¿cierto? Hay que sacarle el adhesivo, hay que sacar a veces la envoltura para comer ciertos productos. Entonces es muy, muy importante el entender que hay que sacar la amargura, la negación. Por ejemplo, hay un caso muy bonito en el que ella dice que su hijo fue con el piercing y ahí ella se percató. En ese momento le dijo que cómo se le va a ocurrir y unas cuantas cosas más al hijo ponerse un piercing. Pero luego ella se dio el tiempo, ojo, se dio el tiempo de evaluar de dónde, la raíz, ahí viene la aceptación, la raíz de dónde sale esto. Sale mi prejuicio desde desde el amor, realmente está afectando ese piercing a mi hijo, es su cuerpo, no es su cuerpo. Y es interesantísimo cómo hace su análisis y se percata que realmente esos prejuicios que ella tenía surgían de su ser, del hecho de quizás no ser aceptada, ser criticada porque su hijo tiene el piercing, se imaginó un montón de cosas de su familia, que a veces nos pasa, nos ponemos ansiosos y nos imaginamos una película que a veces ni sucede. Entonces es importante para poder aceptar a mi hijo, para poder amarlo con mayor libertad, es saber cuál es la raíz de mi instrucción. ¿Por qué me detona tanto? ¿Estoy rechazando por algo a mi hijo que me recuerda de mí? ¿Acaso ese defecto que tengo tan grande y me ha ocasionado tantos problemas lo veo reflejado en él? Entonces, más allá de la técnica,
podemos hacernos todos los cursos de crianza respetuosa, podemos ir con los mejores especialistas que nos enseñen habilidades para tener un lenguaje asertivo, pero si no trabajamos en nosotros, que somos quienes nos despejeamos en nuestros hijos, si no nos damos el grado de conciencia para ir un nivel más abajo y ver exactamente por qué reacciono como reacciono, por qué doy la respuesta que doy, voy solo a ir hacia la parte de encima, que sí es valiosa, que sí va a poder hacer que tengamos quizás menos conflictos. Pero cuando hay un conflicto que probablemente venga desde esta raíz que nunca sané, adivinen cómo va a explotar todo. Entonces es súper interesante poder irme viendo si sale mi raíz desde el ego, que sabemos que el ego nos va a acompañar en la maternidad, así como un vaivén, ¿no? O si sale realmente desde el amor. Cuando mi respuesta sale muy exagerada ante algo, digo, ok, esto no es desde el amor. Cuando yo no puedo esperar porque mi boca habla y habla y habla para enseguida querer que se haga mi voluntad, ok, esa no es desde el amor. Si yo puedo frenarme para poder luego instruir cuando esté en calma, ese viene desde el amor. Entonces es importante confrontar la raíz por la que actúo como actúo. Ya no a la forma en cómo se lo digo. O sea, ya no quizás a la manera de arriba. Es bajarnos, la autora nos regala la conciencia de podernos bajar más allá y evitar las distracciones que tenemos con los hijos, porque tenemos la buena intención, pero tenemos la muy buena intención. Tengo un perro aquí que me ha hecho música todo el rato. Tengo la muy buena intención de ayudar a mi hijo, pero pasa que a veces no lo puedo ayudar por el hecho de que ni yo sé exactamente de dónde viene este rechazo, ¿sí? Y para eso es interesante poder ir separando mi ego desde mi amor, ¿ok? Saber que va a haber veces, sobre todo en la adolescencia, que mi hijo probablemente, por más que se lo avise, se lo anticipe, lo va a hacer. Creo que eso es importante saber. Cuando un hijo se mete en la cabeza que quiere hacer algo, lo va a hacer. En tu cara, a tus espaldas, pero lo va a hacer. La única diferencia es que pese a que lo quiera hacer, si lo rechazas o si lo alejas, al final de cuentas, lo va a hacer a tus espaldas, pero adicional de hacerlo a tus espaldas, no vas a poderlo ayudar o guiar. Entonces, van a haber abismos que sí se los vas a poder anticipar y le vas a decir, oye, por ahí no. Y van a ir, fluir. Pero van a ver sus propias batallas y sus propias caídas que van a tener. Y ahí es donde la autora habla del amor y el respeto, sobre todo en la adolescencia, en la cual van a haber batallas que definitivamente vas a dejar que él o que ella las viva. Pero, porque son sus propias batallas, pero quizás la oración, quizás un libro, quizás el universo, como tú lo quieras ver, la fe en lo que en tu convicción religiosa te pueda permitir o le pueda permitir a este chico entender que había o por qué no era ese abismo, salir de ese abismo, salir de este conflicto y bendecirlos. Bendecir desde el amor a mi hijo y decirle, más que hay papás que es tan terrible, tan horrible ese hecho de que hay papás que ven a su hijo que se cayó al abismo y le están gritando, te lo dije. O sea, ya está caído, o sea, ya está lastimado, quizás fracturado, ya sabe lo que tiene que pasar, su fractura va a tener que llevarla, pero estamos gritando desde el ego arriba. Yo te dije, si me hubieras hecho caso, y ahí nos podemos preguntar, ¿eso es desde el ego o eso es desde el amor? O sea, ya se cayó, ya sabemos, todos sabemos que se lo dijiste, o sea, ya, ya pasó. Entonces, si necesitas tanto tu ego, necesita decirse, te lo dije, entonces no estamos en ese momento conectando desde el amor, o sea, nosotros también pasamos la adolescencia, la niñez, y estoy segura que la mayoría de los padres que están aquí esta noche también
cometieron sus propios errores, por más que alguien se los haya dicho, te lo dije, te lo anticipé, te lo advertí, te lo mandé por fax, igual tenían que vivirlo. Y eso ha sido una de las cosas que uno dice, por ahí, no. Es importantísimo ser esos padres que guían, que dicen, ok, te equivocaste, vamos a ver qué se te ocurre para que podamos solventarlo. Tráeme ese problema. Eso ha sido todo en cuanto a los lenguajes del amor que les dije. Eh, Pueden checarlo, el libro se los puedo volver a pasar. Aquí habla mucho del contacto físico y los beneficios que tiene en muchísimos estudios los cuales los niños que no recibieron contacto físico, sobre todo en los primeros años de vida, o que fueron privados del contacto físico, más que alimentados, muchísimos niños que crecieron en orfanatos en los cuales quizás no les faltó nada en cuanto a comida, a cuidado de que no se dañen, no se lastimen, cosas de estas, pero no tuvieron el calor, el contacto físico como humanos, tienen muchísimas eh, complicaciones o enfermedades en cuanto a la necesidad de contacto. Es importante que en la primera infancia es vital el contacto físico, es indispensable. Entonces, la autora nos dice la necesidad del hambre que tiene la piel de ser tocada, de ser sentido. Esto crea, esto crean muchísimas conexiones en el cerebro de los niños. Es tan importante abrazarlos, contenerlos, tenerlos. Decía Álvaro Bilbao en un post que vi hace unos días, decía, si tu hijo necesita algo cuando nace, abrázalo y ponlo en el piso cuando ya tenga 5. Me pareció tan profundo, pareció chistoso, pero a la larga tan profunda, porque esos 5 años son tan vitales para este cerebro que no solamente necesita comer, necesita ser sentido. La piel tiene hambre y hay varios libros sobre esta hambre que tiene la piel del contacto. Y muchas de las personas que quizás tuvieron algún tipo de esta complicación, luego se les hace muy difícil ya pasada cierta edad, súper difícil poder tener contacto físico, ¿no? Obviamente hay que considerar que hay personas que son neurotípicas y eso también es válido tenerlo en cuenta para que no creamos que pasó algo malo ahí, sino que quizás es parte de su condición. Es súper clave no generalizar. Hasta allí en cuanto al contacto físico y también a las cartas que decía, es súper lindo poder transcribir una emoción, un, un pensamiento hacia nuestros hijos, ponérselos por escrito, demanda mucho valor. Y bueno, eso es lo que les puedo decir en cuanto a este libro. Deseo de corazón que en este cierre se puedan activar los micrófonos, podamos hablar un poco de cómo les llegó, qué fue lo que les hizo sentido en su corazón, con qué se quedan de este libro. Hola, hola. ¿Hay alguien que desee activarse el micrófono por ahí? A ver, sí, yo. Presidente. Bueno, sí, este libro ha sido muy retador, muy maravilloso, ya que nos sacude, ¿no? Como padres, como personas, o sea, indistintamente seamos padres o seamos, o no tengamos hijos, nos saca bastante, nos sacude bastante, porque nos da a entender que a veces tenemos algo dentro de nosotros y tan guardado que a veces lo reflejamos en nuestros niños. Eh, Incondicionalmente el amor que ella nos dice que debemos de darles, a pesar, por más cosas que nos hagan, algún berrinche, alguna cosa que nos saque a nosotros de nuestras casillas. Lo más importante es generar el amor hacia ellos.
Y como tú bien decías, por ejemplo, una nota de un examen o alguna cosa, alguna actividad que tal vez ellos no lo puedan realizar, eso no lo va a como predestinar al futuro, a ser como algo, como lo peor, ¿no? Entonces, como padres debemos dar ese amor incondicional, estar para ellos. eh, Eso es lo que me ha impactado de este libro. O sea, me queda eso de que debemos de tener ese amor incondicional con ellos, y que debemos de ser conscientes. Ya, mi amor, ya voy ya. ¿Ok? No sé si alguien más nos quiera compartir cómo se ha sentido con este libro, con este cierre. Jackie, Hola, cuéntame. sí, Hola. hola, buenas noches. Pues ¿Cómo estás? yo principalmente, gracias, principalmente me, yo creo que me impresionó mucho pues la parte en donde nos vemos reflejados en nuestros hijos, ¿no? Que fue la principal, porque pues ahí habla que muchas veces queremos tener esa realización que no pudimos lograr y la proyectamos en nuestros hijos. Y de verdad que es bien, bien, bueno, o sea, ahorita la apliqué en cuanto a que, por ejemplo, ¿no? Tan sencillo. A lo mejor mi hija no quiere una actividad que para mí es, pues, una actividad que a ella le gustaba, que ella eligió, que ella quiso ir, y de pronto ya no quiere ir. Entonces, como dices, bueno, respetar esa parte, o sea, no molestarme porque ella pues me expresa, mami, no quiero esto, mami, quiero elegir el otro. Y entonces, posteriormente, cuando ya son grandes, está muy, muy, muy marcado, ¿no? Que, quiero que estudies lo que te dije, ya me hiciste gastar entonces de pronto me proyecté porque ahorita, pues digo, tan chiquita y tomo una decisión. Entonces, si yo no soy capaz de respetarla, ¿qué va a pasar después? ¿No? O sea, no es que yo quiera que sea la gran bailarina, o porque yo no lo fui, no, pero es como esa parte de, híjole, es parte de guiarte, de que tengas una responsabilidad, de que tengas pero también digo, al final a los 15, 18 años, o cuando incluso ya escojan una carrera, a veces pasa, ¿no? Que van a los 3, 4 años casi por terminarla y tiran la toalla y dicen, es que esto no era para mí. Y hemos visto en muchos casos que hay papás que se indignan y casi, casi corren a los hijos porque no están viendo realizado ese sueño. Entonces, es muy fuerte esta parte y de verdad que híjole, dije, wow, qué enseñanza, porque si no hubiera leído esa parte de este libro, como que yo me hubiera aferrado al otro, de no, por deber, ¿no? Porque así deben ser las cosas, ahora la tomas, o ya me hiciste gastar y ahora lo haces. Entonces yo creo que sí es bien importante, y no por eso también viene esta parte de la incondicionalidad, no por eso te voy a dejar de querer, no por eso vas a ser ni menos ni más, o sea, eres mi hija o eres mi hijo y vales lo mismo, para mí vales muchísimo, lo hagas o no lo hagas. Entonces, pues sí, o sea, me gustó mucho y es así como volverlo a leer para volver a reinterpretarlo, ¿no? Y a darte cuenta de más cosas. Muchas gracias, Gis. Con gusto. Dianita, con gusto. Qué gusto escuchar a Dianita, escuchar a Jackie. Justo el otro día, yo a veces cada cierto tiempo pego las notas, pero hay ciertas notitas que le mando en la lonchera a mi hijo que a veces se pierden, no tienen el pegamento lo suficiente y luego se me pierden o se arrugan quizás. Pasó, yo vi que mi hijo la verdad es que las había buscado y las había puesto, entonces yo iba a romper, porque aquí está la intención de romperla, y él se ofendió muchísimo porque él las había encontrado y las trajo para acá. La verdad es que yo dije, ok, le puedo seguir mandando notitas. Les voy a leer estas notas que realmente, esta me hizo escapar la lágrima, que fue la que rompí sin querer, ¿no? Está así y se puso muy molesto. Y esta nota dice así: eres suficiente,
No hay nada que debas de hacer para que te ame más, ni nada que disminuya mi amor, Caleb. ¿Sí ven? No sabía por qué la había guardado como un tesoro. Él encontró y la trajo. Y aquí son dos, ¿no? Entonces esta también está como arrugadita y sin pegamento, casi nada de pegamento. Entonces, por eso seguramente la dio a botar y dije, al final puedo hacerle otra. Y esta dice, elijo recordarte lo maravilloso y extraordinario que eres, Caleb. ¿Sí? Entonces, a veces en ese momento estaba muy apurada y la verdad es que, dije, estoy recogiendo y él viene y me trae como basura. Entonces, para él eran muy importantes esas notas y la verdad es que ahorita que las checo, las voy a pegar en el diario. Pero miren cuán importante es que se sientan amados incondicionalmente, porque no va a haber otras personas que los amen de esa manera, más que ellos si nosotros logramos sembrar bien. Entonces es muy clave, muy lindo que sepamos que no vamos a ser perfectos y que siempre vamos a terminar proyectando ciertas cosas en nuestros hijos. Pero la conciencia de podernos decir, ok, ¿y estás proyectando en esto? Nos la da el hecho de que ahora somos conscientes de que rechazamos ciertas cosas y que nuestra sombra también a veces va a necesitar un poco de una lámpara, una luz para poder ir viendo qué hay atrás, ¿no? Entonces es súper lindo. Amé este libro. Tengo que hoy cerrar con toda la honestidad del mundo. La primera vez que leí este libro, sí lloré. Dije, ¿cuántas cosas estoy haciendo mal? La segunda vez que lo leí, me pegó un poquito menos. La tercera vez cuando se la leí a mi esposo, hay una parte del hijo parental que es un rol que yo tuve por muchos años y que aún sigo trabajándolo en terapia. Entonces, recuerdo que cuando se lo leí a mi esposo yo me ponía a llorar la tercera vez, cuando lo leí. Y se lo leí a él puntualmente, entonces, pero me sentía muy identificada. Y después, ya lo leí, pero ya después, no lo leí, lo escuché la siguiente vez. Entonces, lo traje acá porque me hizo mucho sentido. Entonces, como les digo, sí, este libro fue enviciante, súper cortito y es facilito de podérselo leer. Entonces, yo se lo sugiero como, si quieren leérselo una vez, léanselo. Si quieren unas 2, 3, 4 veces, las veces que ustedes deseen. Es tan valioso que aunque uno ya lo haya leído varias veces, siempre te puedes encontrar algo que quizás aún sigues trabajando. Como un libro de bolsillo, cada vez uno puede volverlo a reencontrar. Sin más, si nadie más tiene algo que comentar o aportar, les dejo con toda la libertad de que se chequen, de que se vean, de que vean sus proyecciones y nada, que vayan anotando, al igual que yo, en cuáles van a trabajar y cuando se la vuelvan a leer otra vez digan, ay, en este ya no estoy haciendo esto, ya no me sigo proyectando en tal cosa. Ya no quiero que solucione mi relación de comida, mi relación de lo de acá. Ya no quiero que estudie lo que yo quizás no estudie. Ya no quiero que sea asertivo porque yo nunca fui. Ya no quiero que grite porque la que sigue gritando soy yo. Entonces, ya no sigo ocultando mi envidia y ahora la gestiono mejor. Entonces, este libro les permite darse una gran vuelta por todo el rechazo, por todo lo oscuro que está ahí y decirle, ok, no te voy a ocultar, te voy a checar, te voy a ver para que saque esa amargura y pueda surgir el amor real que le tengo a mi hijo, ese amor incondicional. Les pido que se activen las cámaras y podamos cerrar este espacio. ¿Ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una sonrisita, eso. 1, 2, 3. Perfecto. Muy, muy agradecida. No se me vayan a apagar la cámara un ratito, por favor. Solo déjenme ver que sí pude, que sí les pude grabar. Okay. Listo. ¿Sí? ¿No? No, sí, se me fueron. Perdónenme. Una vez más, otra sonrisa, por favor, Santi. Otra sonrisita. A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Genial, Maru, la pudimos ver. Perfecto, entonces déjenme ver si es que salimos. Sí, sí salimos. Una más para poderle dar 1, 2 y 3. Gracias. Nos vemos con el otro libro. Bye, gracias por estar aquí. Gracias, Gris. Hasta luego. Buenas noches.